Buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra actividad del día de hoy. Nosotros somos el equipo número 2, conformados por la maestra Denise Ibarra González, la maestra Brenda Lee Ramírez Hernández, el maestro Jaime Bustos Ochoa y una servidora, la maestra Anabel Morales Medrano. Esta actividad es parte de las estrategias de trabajo de la asignatura Teoría del Currículo y Estudio de Realidades Educativas, bajo la dirección de la doctora Irma Canchola Vargas. En esta sesión, en este trabajo en equipo, estaremos realizando un análisis de la película Más allá de la pizarra, relacionándolo con el currículum y su concepto. Vamos a dar inicio con la participación de la maestra Denise. Adelante. Muy bien, buenas tardes. Bueno, en relación con la película, yo identifiqué varios aspectos con relación al autor Zabalza, que es el que hemos estado revisando. Sí, por ejemplo, él menciona que el currículum se refiere a un todo en el que integra perfil de egreso, objetivos específicos generales, procesos de aprendizaje, conocimientos disciplinares, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo identifico aquí es que, bueno, quien diseña los currículums probablemente lo hacen con una visión universal, con una visión general, pero de acuerdo a lo que se identifica ahí y la realidad que también vivimos nosotros como docentes, es que quien diseña no conoce el contexto en donde se aplica. Entonces también no tienen esa visión de la realidad de la situación de los estudiantes, de los niños jóvenes. Entonces yo considero en ese aspecto que sí sería prudente que quien diseña, quien llegue a ahora sí que a esa tarea, a ese puesto, también se le tenga como un requisito haber sido docente durante ciertos años en diferentes contextos educativos para que conozca ahora sí que la realidad, no a lo mejor no del país, pero al menos del estado, saber qué carecen, saber qué tienen, porque nada más decir, este es tu objetivo, tú debes cumplirlo independientemente de lo que se tiene o no, pues a veces sí nos ponen aprietos a nosotros los docentes porque pues no, carecemos de muchas cosas en las escuelas. No sé ustedes, pero al menos en mi contexto, ¿verdad? Entonces considero que sí sería como un requisito que quien diseña aquel currículum también conozca o sea parte de la docencia por ciertos años en distintos niveles o en distintos, ahora sí que contextos, para saber la situación en la que se va a aplicar o en la que se va a diseñar ese tipo de currículum. También identifiqué que, sí, con relación a los recursos que se tienen, bueno, pues aquí también hay que involucrar no solo a la maestra. En la película, por ejemplo, la maestra a mí me dio risa porque a veces sí pasa lo que le decía el esposo, pues es que estás gastando más de lo que ganas, tratando de llevar a esos niños a que logren aprender, porque primero tienes que satisfacer esas necesidades básicas que ellos no tienen para que ellos puedan aprender, porque ¿cómo aprenden si tienen hambre, si no durmieron, si carecen de mucho, de lo básico en este caso? Entonces, si nos ponemos a hacer una lista de todo lo que carecen las escuelas, principalmente los que están, no sé, en la sierra, pues sería un cuento de nunca acabar, ¿verdad? Porque no están las condiciones. Pero bueno, ahí también yo identifico que aunque digamos que el currículum debe lograrse, pues también hay que saber comprender que el contexto en el que está la institución sí ejerce una influencia en el aprendizaje de los niños, no es algo aparte. Considero que más bien cómo viven o dónde viven sí determina su manera de pensar, su manera de ver la vida, porque también en ese momento los niños, la educación para ellos no era importante, era como, pues algo que me están imponiendo.
pero la maestra logró que ese concepto de educación fuera más allá, que les interesara la educación. Entonces, ahí creo que no hay que separar ahora sí que la comunidad a la que pertenece la institución, porque sí ejerce una influencia para poder lograr los objetivos que están plasmados en el currículum. Y también, bueno, otra cosa que identifiqué es que, bueno, ahí se pide que para que un currículum se potencialice, la docente pues debe dar como ese plus, ¿verdad? También nos dice el autor Zabalza que a lo mejor ahí es solamente como una guía el currículum y ya depende de nosotros como docentes. Yo creo que tenemos la única oportunidad y tal vez somos los únicos que podemos ejercer esas modificaciones y esos cambios porque somos los que estamos frente a los estudiantes, somos los que los conocemos, qué carecen, qué saben, qué no saben, y es ahí donde podemos nosotros también hacer ese cambio en, en el currículum y en los estudiantes, como lo hizo la maestra en la película. Ella decidió continuar a pesar de todas las dificultades y ahora sí que sí logró cambios, no solo en los niños, no solo en la escuela, sino también en el entorno en el que se situaba la escuela. También la comunidad formó parte de esa educación. Y ahí también voy al otro aspecto que identifiqué, que el currículum no nada más, bueno, con relación a las funciones, no nada más depende de quién lo diseña y quién lo aplica. La maestra ahí involucró ahora sí que los que estaban arriba, a los directivos, en ese caso que era el rector, gestionando recursos, porque ella ya no podía a lo mejor aportar todo lo que necesitaban, entonces se movió, gestionó y tuvo respuesta. Y también me gustó mucho la idea de involucrar a los padres de familia, porque cuántas veces no les decimos a los jóvenes, oye, es que hay que portarnos así, tratamos de inculcar ciertos valores o hábitos y cuando llegan a su casa es como que, no, eso para qué, eso no te va a servir de nada. Entonces, el involucrar a los padres de familia creo que fue también algo clave en el aprendizaje porque les dijo, a ver, pues tenemos que estar en la misma sintonía. Sus hijos deben ser jóvenes, ahora sí que capaces de poder funcionar de manera productiva en el mundo real, ¿verdad? Pero si ellos siguen con esos mismos patrones de conductas como las que tenían los padres en la película, pues probablemente no iban a lograr cambios en su vida. Entonces, al involucrarlos, de decirles, bueno, pues hay que dejar de ver la televisión, hay que darles un espacio al estudio. Yo creo que eso es también de gran ayuda para nosotros como docentes, porque sería como duplicar lo que decimos en la escuela y aplicarlo también en su casa y ver o sea, que sí, no sé, como generar esos hábitos, esos valores, sí les ayudan a ser mejores personas en lo personal, en lo social bueno, ahí eran niños, ¿verdad? Depende del nivel educativo, ¿por qué no en lo laboral o profesional? Entonces, bueno, yo eso es lo que identifiqué con relación al currículum y la película. Gracias, maestra. Bueno, en lo personal, a mí me llama la atención una parte donde la maestra intenta, bueno, yo así lo entiendo, ella intenta hacer que la escuela sea considerada como real, que se le dé la importancia que debe de tener, pero en un principio ella se centra en los materiales, se centra en los libros, en los programas. Ella pelea mucho la parte en la que no se le entregan los libros, en la que no se le dan los programas, para poder llevar a cabo ese proceso de enseñanza. Y paradójicamente, se entiende y se alcanza a observar cómo la intención y la forma en que la misma maestra va identificando las propias necesidades del grupo son las que le permiten llevar a cabo ese proceso de enseñanza. Una enseñanza, pues, útil,
realmente necesaria para los niños, que iba ad hoc con lo que ellos necesitaban por lo que habían vivido. Cada uno de ellos, se narra a lo largo de la película, su situación familiar, económica, de violencia, etcétera. Pero esa parte en la que la maestra ya deja de lado tanto así como la enseñanza formal, por así decirlo, deja de lado la parte de los libros, es cuando ella empieza a trabajar y descubrir una parte más importante del interés tanto de los alumnos y, como decía la maestra Denis, de la misma comunidad. Entonces, aquí es donde empieza, yo pienso que es necesario comprender qué tan importante es para el docente dentro de nuestras aulas a nivel, ya más concreto, ¿qué tan importante es realmente el saber cómo vincular esos contenidos que se están estructurando en un currículum con el hecho de nosotros poder entender cuál es la necesidad de nuestro grupo realmente? O sea, nosotros entendemos que tenemos que cumplir con un programa, lograr objetivos, perfiles de egreso. Eso es algo que está estipulado y que lo tenemos que llevar a cabo, pero también nosotros sabemos cuáles son esas limitantes que si en un momento dado no logramos alcanzar con nuestros alumnos esos logros, esos aprendizajes esperados, esos objetivos, se va creando también un rezago. ¿Por qué? Porque no centramos esa atención a los otros elementos en los que el mismo alumno puede tener más oportunidades de sobresalir o pueden llegar a desarrollar más habilidades. También yo identifiqué que, por ejemplo, la parte burócrata es, es una limitante y es fundamental para llevar a cabo este proceso. Y vemos cómo delimita y trunca hasta cierto punto la forma de actuar del docente. Y nosotros también lo hemos visto hasta cierto punto. Esa parte de tienes que llevar a cabo un proceso de documentación, de papeleo, entrégame, por ejemplo, lo hemos visto mucho cuando es el cierre de ciclo, que nos piden las calificaciones previas, cuando todavía nos falta por terminar y tú ya debes de tener evaluados. Y esa parte es algo que todavía no nos deja hacer, no nos deja exprimir al máximo a lo mejor la forma de llevar esos procesos de enseñanza. Entonces, ¿y por qué? Porque también la parte burocrática de nuestro sistema también está basándose en esa estructura del currículum, donde dice, tenemos que llegar a este punto, tenemos que hacer tal o cual situación para lograr los objetivos. Entonces, todo esto yo lo veo como una maquinita, un reloj donde cada una de las funciones y cada uno de los elementos de nosotros como docentes, de los directivos, de nuestros supervisores y así cada vez más arriba, los niveles, permiten que vaya funcionando, pero con un engrane que se detenga, toda la maquinaria también lo hace. Y al final de cuentas, los perjudicados o los beneficiados en dado caso de que se lleve una muy buena secuencia son los alumnos. Y esa es la parte donde a lo mejor todavía falta dejar un poquito más abierta la flexibilidad, la, mm, la intención del docente. Muchas veces es mucho el ímpetu del maestro, hay maestros que son muy centrados en lo que son las artes plásticas y las artes visuales y la música, como el caso de la maestra, pero no hay espacio dentro de nuestro currículum para poder hacer tanto en esa gran gama de desarrollo de habilidades que se podría dar en algún alumno, porque lo vemos reducido a unos minutos o a nada en el horario de clases. ¿Por qué? Porque nos están pidiendo que cumplamos hasta cierto punto con las expectativas de un programa en el que se le tiene que dar más importancia a tal o cual asignatura. Entonces, en el nivel primaria, nosotros lo vemos y nos decía una maestra de secundaria en un taller, en un curso. Ella era maestra de educación artística. Y nos decía, es que los de primaria truncan a los alumnos, no los dejan ser, ellos son artistas natos desde que vienen de preescolar, pero en primaria se trunca, ya no hay ese desarrollo. Y nosotros tratábamos de justificar los de primaria, pero es que no hay espacios, no hay tiempo, nosotros vamos todas las asignaturas y nos tenemos que enfocar a lo que vemos más necesario. Pero es cierto,
O sea, en sí, cuando ya analizamos las palabras de la maestra, es cierto, llega el punto donde nuestro propio currículum, nuestro propio programa nos dice, sí está, la asignatura sí está, pero enfócate en esto. Sí está, pero fíjate que te falla más esto. Entonces, como es con lo que vamos a contar y como es con lo que te vamos a calificar a tus niños, céntrate en esta parte. Y ahí es donde yo siento que falta mucho por desarrollar, donde falta hacer esa amplitud del abanico de cuáles son los elementos que realmente podemos también nosotros sacarles más provecho. Esa parte donde tenemos alumnos que si no son buenos para matemáticas, son muy buenos en deporte. Alumnos que son muy buenos en artes, aunque no se les dé muy bien la escritura, pero no se nos permite, somos producto de una estructura y así vamos desarrollando esa parte hasta que los mismos alumnos, si bien logran desarrollar esas habilidades, llegan a un punto un poquito más arriba en los niveles medio superior y superior, donde ellos ya pueden a lo mejor, si bien les va o si tienen la oportunidad de explorar todas esas áreas. Pero yo siento, al menos en mi nivel, lo que es primaria, yo siento que sí nos falta dar más apertura a esos campos y nos vemos limitados por esa parte de estructura del currículo. Hasta ahí sería mi participación. Adelante, maestra Brendali. Gracias, maestra. Buenas tardes a todos. A mí me gustaría resaltar mucho la labor del docente, ¿no? En general, creo que esta película, al final, bueno, me percaté que es una historia real, incluso mencionan ahí, por ahí sale, ¿no? Una foto de la persona, ¿no? Que vivió esta experiencia. Entonces, me parece que es fundamental la labor del docente y a veces creo que no se reconoce como tal. Generalmente, bueno, como madre de familia que soy, a veces juzgamos, ¿no? Es decir, los maestros otra vez ya no van a tener clase y se suspendieron las actividades y ya, ¿no? Los niños no están como cumpliendo con esa labor. Sin embargo, creo que hay un trabajo enorme que no se ve, no se ve, digamos que superficialmente, sin embargo, en el fondo hay mucha actividad, mucho cansancio, mucha labor que realiza el docente y me parece que debe ser reconocido, ¿no? El docente tiene que ser muy flexible, tiene que adaptarse a la situación en la cual se encuentra y muchas veces pues podemos darnos cuenta que no se cuenta con los recursos necesarios para esto en general, ¿no? Tanto en lo que respecta a la remuneración como tal, pero tampoco en la parte del material didáctico que se requiere para realizar su labor. Ahorita mismo lo mencionaba la maestra haciendo referencia a que se tienen que apegar a cierto currículum y a ciertos pasos, a lo mejor estamos hablando de eso, que se tienen que cumplir porque son evaluados, ¿no? Entonces, evalúan a los chicos, evalúan al maestro y con base en ello, pues se adquiere una calificación. Desconozco qué pase con relación a eso, porque bueno, yo no me desenvuelvo dentro del ámbito de la educación. Sin embargo, creo que esto es una presión muy grande para el docente, ¿no? Cuando me parece que no debería ser tal cual. O sea, sí está bien evaluar, pero no en el sentido de querer a lo mejor, bueno, desconozco si existe alguna sanción o recomendación o qué pasa con esto, pero creo que sería importante más bien que fuera así, ¿no? O sea, recomendaciones, saber qué está pasando, por qué no se está cumpliendo con esto, pero realmente la labor del docente es enorme, me parece, es titánica, ¿no? Y es una labor muy loable porque aparte tienen que realizar diferentes funciones, ¿no? La tienen que hacer de papás de repente, ¿no? Tienen que hacerla de psicólogos, a lo mejor escuchando los problemas que están pasando algunos chicos independientemente de la edad. Entonces creo que es una labor muy grande. Creo que el docente tiene que estar muy preparado para enfrentarse a todo este tipo de situaciones y que aparte siempre el trabajar con gente, como en este caso, ¿no? El trabajar con los alumnos te genera cierto desgaste.
y me parece que también es importante que el docente tenga como su propio espacio para trabajar todo esto que ocurre dentro del contexto educativo, ¿no? Porque eso también mueve mucho, es el saber que un chico tiene problemas en casa, el saber que a lo mejor está viviendo violencia intrafamiliar, pues eso al docente también le impacta y también le mueve muchísimas cosas. Entonces creo que es importante esa parte, reconocer la labor del docente y que él tenga como su propio espacio para darle atención a todo esto, a todo lo que ocurre, ¿no? Porque tiene que pasar por muchísimas cosas y pues sí es muy complicado. Entonces, bueno, es ahí la importancia de la preparación constante, de la escucha también activa hacia lo que está ocurriendo a su alrededor, de la adaptación, de la flexibilidad y de que pues tenga como muchos recursos, tanto personales, para poder adaptarse a ese espacio en el que está. Y algo que me parecía muy importante en la película es justamente lo del contexto. Creo que al principio queda muy claro, ¿no? Esta situación cuando ella empieza a enseñarles las fotos a los niños de sus vacaciones, me parece que eran, y entonces les pregunta, ¿no? ¿Y a ustedes a dónde van de vacaciones? Y los chicos se quedan así como que, pues no, ¿verdad? Parecía que no, ellos no tenían esa situación. Entonces, eso también, no siempre conocer el contexto del lugar en donde se está dando eh, las, donde se está llevando a cabo la labor de docencia, porque no sabemos qué está pasando con ellos, ¿no? Cómo viven ellos, qué realidad están viviendo, y de repente sacamos a lo mejor algún comentario que para ellos está fuera de lugar, ¿no? Entonces, es importante también por eso conocer el lugar en donde se está desempeñando la actividad. Entonces, eso es algo muy, muy valioso y me parece que es importante. También algo que me gustó mucho fue esa habilidad que ella tuvo para incorporar a los papás, ¿no? Para involucrarlos en la educación de de los chicos, que al principio muy renuentes, a lo mejor unos más que otros, pero existía como esa renuencia, ¿no? De que, no, y no voy a poder fumar, y no voy a poder ver la televisión, como si eso fuera primordial, ¿no? Antes de la educación de los pequeños. Sin embargo, ella pues platicando y manteniendo la calma también en muchas situaciones, ¿no? Porque ante la agresividad de una de las mamás, que era como la más eh, representativa en este sentido, pues ella logra ganarse su confianza. Y eso, pues bueno, también es ahí de tener como estas herramientas personales para poderte involucrar y para poderte ganar a la gente, que en ciertos contextos me parece que es muy importante, ¿no? Dependiendo de dónde se esté dando o se esté llevando a cabo esta labor de docencia, sobre todo cuando son niños más pequeños, que tienes contacto más directo con los padres. Algo que también me pareció muy interesante dentro de la película fue esta situación de que ella pues saca o consigue que otras personas también ayuden, ¿no? Como este maestro de artes que finalmente les enseña a dibujar a los pequeños, ¿no? Que no era un trabajo como tal, es alguien que también está dentro de este albergue y pues también lo contagia ahí para que él la apoye con esta materia. Entonces, todo esto me parece que es muy, muy importante, ¿no? Dentro en las habilidades que los docentes tengan, la facilidad que tengan para relacionarse con los demás, también eso es algo muy importante. Entonces, por eso creo que también es bueno que de repente se lleve a cabo como un proceso personal, ¿no? Para saber qué es lo que está pasando, cómo se está sintiendo el docente ante el hecho de enseñar con ese grupo en particular, cómo se siente, cómo está, si le gusta, si no le gusta, y poder reconocer todo aquello, ¿no? Para poder desempeñar de mejor manera el trabajo que se está llevando a cabo. Entonces sí, me pareció una película muy interesante y que se ven reflejadas y pues varias cosas que vienen, varios temas que abarca el currículum, ¿no? Y como ya lo mencionaban también las maestras, pues involucrar a aquellos que
realizan o que llevan a cabo la creación de este currículum, que sepan, a lo mejor, si no en el hecho de que ellos sean docentes, sí por lo menos que visiten este tipo de lugares, que sean observadores mínimo de estas diferentes escuelas, cómo se lleva a cabo en diferentes lugares, a veces que en la parte urbana o en la parte rural y en los diferentes niveles educativos, ¿no? También que sepan cómo es, que estén familiarizados, por lo menos a través de la observación, para que con base en ello puedan llevar a cabo la creación de este currículum y tengan como mayor conocimiento o mayor sensibilidad a la hora de llevarlo a la práctica, de crearlo, ¿no? Entonces sí me parecería importante que se involucren de alguna manera, ¿no? Para que sepan qué es lo que se está realizando en este tipo de lugares. Y bueno, eso en general, pues me pareció muy, muy interesante de la película y pues hasta aquí mi participación. Gracias. Gracias, maestra. Adelante, maestro Jaime. Hola, compañeras, buenas tardes. Bueno, a mí me gustaría rescatar algunas cuestiones relacionadas a la película y al currículum igual. Entonces, yo considero que el profesorado generalmente o con frecuencia siempre ha enfrentado los retos de un sistema educativo. Y la película, bueno, pues como dice la maestra Brenda, refleja parte de esas carencias y de esos retos que asume el profesorado. Y pues no sería la primera ni va a ser la única ni la última vez. Va a haber más. El caso muy concreto, pues es en la pandemia, ¿no? Que está pasando ahorita con lo de COVID. Vino a recrudecer las situaciones del profesorado, los procesos de enseñanza, y pues lógicamente vino a golpear parte del currículum porque el currículum está diseñado para un trabajo presencial, no a distancia. Está diseñado para llevarse de manera presencial, para un trabajo desde las aulas, desde los espacios físicos, no desde los espacios virtuales. Entonces, en ese sentido, bueno, pues ya se vuelve un reto tratar de querer llevar el currículum desde un espacio virtual. Ya ese es un tema que pone en dificultades al currículum y pone en dificultades los procesos de enseñanza y pone en dificultades a las familias y deja en evidencia que la carencia de materiales que el sistema educativo no cuenta. Hoy en día los profesores con sus propios recursos están ofreciendo el servicio educativo con sus propios recursos materiales y económicos. Quien paga sus internet, quien paga su conectividad, quien paga sus maneras de conectarse con los alumnos, sus laptops, sus smartphones, este tipo de instrumentos, tecnologías, pues la solventa finalmente el maestro en conjunto con las familias, ¿no? O nuevamente, las familias y el profesorado y los alumnos son las víctimas de las dificultades por las que atraviesa cada sistema educativo. Y bueno, la película, repito, pues ahí se reflejan las carencias de un tipo y hoy en día pues se siguen reflejando. Quizá hay otros tipos de carencia y se van ampliando y conforme avanzamos en este sistema, en este mundo, en este modo de producción, y se van a ver reflejadas más y más y más y más carencias. Entonces, lo que está sucediendo es que se van excluyendo también las familias de la educación porque los que no tienen forma de conectarse, bueno, de alguna manera van quedando relegadas, los que no tienen manera de conectarse, los que no tienen manera incluso de mantenerse en contacto con sus profesores, porque muchos padres de familias tienen que trabajar. Es decir, las situaciones económicas y políticas, incluso culturales, históricas de cada familia, bueno, repercuten en las maneras en las que el profesor quiere llevar a cabo su tarea. Entonces, las familias igual se han visto golpeadas en lo económico, en lo político, en lo social,
familias que quedaron cuando inicios de pandemia sin trabajo, y pese a ello, pues varias también supieron salir adelante, y eso es lo que también se demuestra en la película, ¿no? Esas carencias, que a pesar de ellas, pues se sale adelante, no hay más. Entonces, el reto siempre para el profesor es saber salir adelante, cumplir con la tarea educativa. Y bueno, el currículum, pues desde luego se va a ver afectado. Si anteriormente de manera presencial había un rezago educativo, ahorita con pandemia, pues es mayúsculo, ¿no? El rezago. Y aún así habría que, una vez que regresemos o cuando la mayoría de las escuelas regrese a presencial, es ahí donde vamos a poder ver y valorar qué tan fuerte fue el rezago, qué tan fuerte golpeó el rezago, la pandemia en términos educativos. Es ahí donde nos vamos a dar cuenta hasta entonces. Entonces, me parece que sí, por eso la película tiene muy pertinente su título al decir que la labor del profesor, pues efectivamente va más allá de la pizarra, es decir, va más allá de las aulas. ¿Por qué? Porque vienen retos para los cuales a veces la formación docente no te prepara, sino que son las circunstancias las que te ponen en el lugar, y entonces ves la necesidad de ver cómo salir, pues, adelante, ¿no? Cómo, resolver esos problemas, que, repito, los problemas que enfrenta el personaje principal de la película. Bueno, hoy en día también se asumen retos de igual manera. ¿Por qué? Porque, pues la sociedad también está sumergida en un mundo de injusticia, de pobreza, de explotación, de marginación, y son constantes, han sido constantes, aún en países desarrollados, como es el caso de Estados Unidos, como se encuentran también en problemas de este tipo. Y pues, por supuesto, los países que llaman en países en desarrollo o en vías de desarrollo, pues están, pues con mayor razón todavía, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues los profesores tienen un peso importante en la sociedad, y la película lo revela también. Hay un compromiso social, hay un compromiso que trasciende nuestras aulas, un compromiso que va más allá de las libretas, es un compromiso pues, con las clases sociales más desfavorecidas, con las clases sociales más golpeadas por la economía y por las condiciones políticas que vive cada país. Ajá. Entonces, a mí me parece importante traer en este momento, para efectos de un análisis y reflexión, aquella frase de Karl Marx en la tesis 11 de Feuerbach, que dice que los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. De esta manera, al recuperar esta tesis 11 de Marx, pues se hace patente la necesidad de comprender entonces la educación y al mismo tiempo de realizar algo por cambiarlo. Yo creo que esta es una de las principales maneras de reconocer que nuestra profesión va más allá de la pizarra, el comprender y transformar. Porque si no, entonces estaríamos abonando pues, a lo que ya se tiene, y lo que se tiene es que vivimos en un mundo de injusticias donde los más desfavorecidos se han visto cada vez, pues, más golpeados, más marginados, más pobreza. Entonces, hay quienes dicen que la educación es el motor de cambio. Sin embargo, yo tengo mis dudas al respecto, que la educación es el motor, es la transformación, que a través de la educación, y pues yo veo que en la historia, más bien los grandes movimientos y las grandes transformaciones, sobre todo a partir de la época moderna, las transformaciones ocurren por un modelo económico. Es el que marca cuál es el rumbo, y el que dicta los cambios, y cambios que son repentinos y constantes. Y ese cambiar constante y repentino, pues nos pone en dificultades a todos. Y no solamente en la educación, vemos ahora que la cuestión de la salud, pues es lo mismo. Entonces, en ese pues pensando en esa línea, pues por supuesto que en la educación el currículum, pues no va a aplicar. Por ejemplo, si revisamos el modelo educativo, ya desde los años como 90, o cuando menos del 2000 para acá, se hablaba de la educación a través de internet, la educación con conectividad, aulas de medios,
todo el tiempo se estuvo hablando de la necesidad y la pertinencia de utilizarlas, el uso de las TIC, pero ¿qué pasa? Ahora que se vuelven más indispensables, pues no las teníamos. Varias escuelas, yo creo que pues un buen porcentaje de las escuelas de educación pública no tenían esas condiciones, esos materiales. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aún pese a eso, hay que salir adelante y hay que aplicar el currículum. Y bueno, aquí hay otra situación que me parece importante remarcar. El profesor no solamente enfrenta esos problemas económicos y esos problemas sociales, sino además hay problemas sindicales y problemas laborales. Y esos nunca se mencionan o se mencionan poco. Hoy en día también los profesores enfrentan esas adversidades, esos problemas laborales, esos problemas sindicales, la falta de pagos, por ejemplo, hay estados en los que no se les ha pagado a los profesores. Hay profesores que siguen bajo contratos todavía, hay profesores que no se les ha basificado, hay profesores que no les hacen válidos sus derechos a seguridad social, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? O las formas de contratación van cambiando, también hemos sido golpeados por eso. Ahora, por ejemplo, en Querétaro resulta que los profesores les hacen firmar que deben de estar dispuestos a dar clases en línea. Entonces van cambiando las formas laborales, van cambiando las formas burocráticas, las formas administrativas que comentaba también la maestra Anabel. Y bueno, y todo eso va haciendo, se van planteando retos que el profesor va a ir asumiendo y finalmente el país va a sacar adelante. Entonces, bueno, finalmente termino diciendo que el currículum se puede desarrollar, pero todavía no estamos en las condiciones fuertemente bien cimentadas, puesto que no tenemos los materiales, ni los recursos económicos, ni los recursos materiales, como para que se pueda desarrollar de manera óptima, me parece. Todavía hay cosas por hacer. Y pues la única responsabilidad a la que le dejan el buen desarrollo del proyecto, perdón, el buen desarrollo del currículum es al docente. Dicen, para que el currículum se desarrolle de buena manera, depende del docente. Para que el currículum se pueda efectuar y desarrollar de manera eficiente y llevarlo a buen término, depende de las prácticas del docente. Depende del buen desempeño del docente. Siento yo que se nos ha recargado al magisterio esas responsabilidades, esos compromisos. Y así, sin más ni menos, la Secretaría de Educación Pública, bueno, ha asumido la postura de educar a distancia le dio preferencia a las televisiones. En lugar de preguntarle a los maestros, no se les preguntó a los maestros cómo era mejor. Y entonces pactó con la televisión, aprende en casa. Digo, esa era una manera, pero había otras maneras, pero esas otras maneras era consultar a los profesores y nunca, me parece, o no se vio, no fue evidente la participación de los profesores. Nosotros éramos los que podíamos saber en qué condiciones estábamos, en qué condiciones estaban nuestras escuelas y en qué condiciones estamos laborando como para poder advertir cuáles podrían ser las mejores estrategias, las más pertinentes y las más adecuadas para llevar a cabo nuestro trabajo. Pero nunca se nos preguntó, nunca se nos escuchó, al contrario. Solamente se nos impuso y quedamos como simples vigiladores, algo así como, pues esta es la clase, aquí está, lo aprende en casa y ustedes se encargan nada más de darle como seguimiento. Entonces, a la fecha no se les apoya. Seguimos en pandemia, muchas de las escuelas siguen dando clases a distancia y pocas veces se le dice al maestro, bueno, ¿de qué otra manera te apoyo? Sus apoyos no han consistido más que en talleres, cursos, cómo manejar las herramientas digitales. Está bien, pero nunca se nos ha apoyado de ninguna otra manera. Y el recurso económico que estaba destinado para mejorar la situación económica de los profesores, le dieron largas y largas desde que estaba Esteban Moctezuma, fueron largas y largas que se iba a dar un bono y que se les iba a dar algo a los maestros. Fueron largas y finalmente lo que da no alcanza para prácticamente 2 ciclos escolares que llevamos en pandemia. Entonces, así es difícil desarrollar y llevar a buen término el currículo. Bueno, hasta ahí. Muchas gracias, maestro. No sé, compañeras, ¿quieren agregar algo más?
Creo que es importante entender, como dice el maestro Jaime, cada una de las etapas en las que estamos llevando a cabo el proceso evolutivo de la educación, también nos ha enseñado que nos falta mucho y que cada vez es más difícil agarrar el ritmo y alcanzar el paso agigantado de cada uno de los procesos que hasta la fecha van cambiando y que el magisterio hace todo lo posible por adecuarse. Decía la compañera Brenda sobre qué tan difícil puede ser la tarea de un docente. Y ciertamente, más allá de la forma, de la didáctica, de la manera en la que se dirige el docente al grupo, la complejidad está en poder llevar a cabo lo que se pide, lo que se solicita, con lo que nosotros creemos es necesario y todavía alcanzar a hacer esas adecuaciones conforme la marcha. Y que cada vez se hace un poco más complejo el poder ir a la par de esa evolución y de esos cambios, porque es cada vez más grande el cúmulo de aprendizajes que nosotros también como docentes tenemos que ir incrementando para poder estar, pues ahora sí que al nivel de exigencia también de nuestros propios alumnos, porque también ellos nos exigen. Cuando ya nos estamos quedando un poquito atrás, ellos también nos dicen, maestro, yo ya voy más adelante, yo necesito más, necesito una atención un poco más individualizada, necesito que me escuches, que me veas, que me analices, que me comprendas. Y esa parte todavía es una de las tareas que no, a lo mejor no están en el currículum, pero que también forma parte del día a día del quehacer del docente. No sé si existe algún otro comentario, compañeros. Si no es así, daríamos Sí, adelante, por maestro. último, solamente mencionar que me parece que el magisterio está llamado a la transformación, la verdadera transformación social, no la transformación que dicta, por ejemplo, Andrés Manuel, porque Andrés Manuel pues sigue abogando por un proyecto neoliberal, aun cuando se manifiesta en contra, pues sigue alimentando una condición neoliberal. Pero sí el magisterio, creo yo, está llamado a hacer una revolución, digo por así llamarlo, a un cambio verdadero en la educación, pero se necesita primero ser consciente, tener quizá esa conciencia de clase de la que hablaba Karl Marx, saber de dónde estamos parados, con quién estamos trabajando, para quién estamos trabajando, y bueno, en ese sentido, decía Karl Marx, hacer algo para transformarlo. Yo creo que eso es algo que no se debe perder de vista, tener siempre presente y hay que estarse preparando. Yo creo que este doctorado debe dar para eso, para estarnos preparando continuamente, no acríticamente, porque podemos estar en los doctorados y asumir simplemente las posturas. Estamos llamados también a asumir una postura crítica, una postura diferente, una postura que nos haga pensar aquello que nos dicen que pensemos. Para no caer en eso que Martin Heidegger llamaba el estado interpretado, o sea, para que pueda yo interpretar y no ser interpretado o interpretar a partir de otros. Eso va a ser fundamental y hace falta esa pedagogía crítica que no se debe descartar. Muchas gracias, maestro. Si no hay otro comentario, compañeras, daríamos entonces por terminada la actividad correspondiente a esta sesión. Gracias.